¿Alguna vez te has preguntado por qué existes? No me refiero a esa pregunta superficial que hacemos en momentos de crisis, sino a la pregunta verdadera, la que te quita el sueño cuando te enfrentas a ti mismo en la soledad de tu pensamiento. ¿Por qué un Dios todopoderoso, infinito, perfecto en sí mismo, habría necesitado crear seres tan imperfectos, tan limitados, tan llenos de sufrimiento como nosotros? La respuesta que te han dado toda tu vida quizás sea la mentira más piadosa jamás contada. Nos dicen que fuimos creados por amor, que Dios en su infinita bondad deseaba compartir su gloria con criaturas capaces de amarlo libremente. Una narrativa hermosa, reconfortante, que nos hace sentir especiales, elegidos, dotados de un propósito divino. Pero detente un momento y piensa con honestidad. ¿Un ser absolutamente perfecto necesita algo fuera de sí mismo? ¿La perfección puede tener carencias que requieran ser llenadas? ¿El amor de un Dios infinito depende de la existencia de seres finitos que lo adoren? Cuando examinas estas preguntas con la luz de la razón, en lugar de aceptarlas ciegamente por tradición o temor, algo comienza a desmoronarse. Las respuestas que parecían sólidas se revelan como construcciones frágiles, edificadas no sobre la verdad, sino sobre nuestra necesidad de consuelo. Hemos construido una imagen de Dios a nuestra medida, un Dios que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que necesita como nosotros. Pero ¿y si esta imagen no es más que un espejo donde solo vemos reflejadas nuestras propias ansiedades? La verdad que estoy a punto de revelarte no proviene de ninguna revelación mística ni de escrituras sagradas interpretadas convenientemente. Proviene de la razón pura, del análisis lógico de lo que significa ser Dios y lo que significa ser humano. Y te advierto desde ahora que esta verdad no te consolará. No te hará sentir especial ni amado de manera particular, pero te liberará de la mayor esclavitud que existe, la esclavitud de las ilusiones que otros han construido para ti. Primero, debemos entender qué es realmente Dios. No el Dios de las imágenes infantiles, ese anciano benevolente sentado en una nube. No el Dios caprichoso que se enoja, que castiga, que recompensa según su humor. Hablo de Dios como la substancia única, infinita, eterna. Dios es todo lo que existe, todo lo que puede existir. No hay nada fuera de Dios, porque fuera de la totalidad infinita no puede haber nada. Esto significa que tú, yo, cada partícula del universo, cada pensamiento que alguna vez ha existido, somos modos de esa substancia única. Somos expresiones finitas de lo infinito. Ahora comprende la implicación devastadora de esta verdad. Si Dios es la substancia infinita y nosotros somos modos de esa substancia, entonces nuestra existencia no fue un acto de creación voluntaria, sino una necesidad lógica de la naturaleza divina. Dios no nos creó porque quiso, sino porque su propia naturaleza infinita debe expresarse en infinitos modos finitos. Del mismo modo que del círculo se sigue necesariamente que todos los ángulos inscritos en semicírculo son rectos, de la naturaleza de Dios se sigue necesariamente la existencia de todo lo que existe. ¿Captas la magnitud de esto? No hay propósito especial para ti. No hay plan divino diseñado con tu felicidad en mente. No eres el centro de ningún drama cósmico donde el bien y el mal luchan por tu alma. Eres una ola en el océano infinito de la existencia, surgiendo por necesidad de la naturaleza misma del océano, destinada a aparecer y desaparecer según las leyes eternas e inmutables de la naturaleza. Pero espera, esto se vuelve aún más perturbador. Si Dios actúa por necesidad de su propia naturaleza y no por voluntad libre como la nuestra, entonces todo lo que llamamos mal, todo el sufrimiento, toda la injusticia, toda la crueldad en el mundo, también existe por necesidad divina. El dolor de un niño muriendo de hambre es tan necesario en el orden de la naturaleza como el movimiento de los planetas. La malaria que destruye millones de vidas fluye de la misma substancia divina que la belleza de una puesta de sol. No hay ningún Dios bondadoso permitiendo el mal,
por razones misteriosas que comprenderemos en el más allá. Hay solo la necesidad infinita de la naturaleza expresándose en todas sus formas, algunas de las cuales nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, llamamos bien y otras mal. ¿Te sientes incómodo? Bien. La incomodidad es el primer signo de que estás pensando realmente, en lugar de repetir lo que te enseñaron a pensar. Durante siglos, las religiones organizadas te han dicho que eres especial, que tienes un destino único, que un Dios personal vela por ti. Te han prometido recompensas eternas si obedeces y castigos eternos si dudas. Han construido elaborados sistemas de creencias para darte la ilusión de significado y propósito. Pero estas construcciones no están diseñadas para revelarte la verdad. Están diseñadas para controlarte. Piénsalo. Si crees que Dios te creó con un propósito específico, entonces debes descubrir y cumplir ese propósito. ¿Quién te dirá cuál es ese propósito? Los sacerdotes, los líderes religiosos, los guardianes de la doctrina. Ellos se interponen entre tú y Dios, afirmando poseer el conocimiento exclusivo de la voluntad divina. Te dicen cómo vivir, qué pensar, qué sentir, y tú obedeces porque crees que así cumples el plan de Dios para tu vida. Pero lo que realmente estás cumpliendo es el plan de aquellos que se benefician de tu obediencia. La verdadera razón de tu existencia no es servir a ningún propósito divino ni ganar la salvación eterna. Existes porque la naturaleza infinita de Dios debe expresarse en infinitas formas finitas. Eres una expresión necesaria de lo infinito en lo finito. No hay más significado que este. Y paradójicamente, esta verdad aparentemente desoladora es la que puede liberarte verdaderamente. Porque si comprendes que no fuiste creado para cumplir el propósito de otro, sino que eres una expresión necesaria de la totalidad infinita, entonces te liberas de la necesidad de buscar aprobación externa. No necesitas que ningún Dios te ame, porque tú eres parte de Dios. No necesitas ganar tu lugar en el cielo, porque ya eres una parte eterna de la substancia infinita. Tu esencia, aquello que verdaderamente eres, es eterna e indestructible, no porque tengas un alma inmortal creada por Dios, sino porque eres un modo de la substancia eterna misma. Pero hay algo aún más profundo que debes comprender. Si todo existe por necesidad de la naturaleza divina, entonces el libre albedrío, tal como comúnmente lo entendemos, es una ilusión. Crees que eliges libremente tus acciones, pero en realidad, cada una de tus decisiones está determinada por causas que te preceden. Tu personalidad, tus deseos, tus miedos, tus valores, todo ha sido formado por una cadena infinita de causas y efectos que se remonta al principio mismo de la existencia. Eres como una piedra que, si tuviera conciencia, creería que vuela por el aire por su propia voluntad, sin darse cuenta de que fue arrojada por una mano. Esta verdad horroriza a la mayoría de las personas porque destruye la base misma de su identidad. Nos gusta pensar que somos agentes libres, capitanes de nuestro destino, autores de nuestra historia. La idea de que estamos completamente determinados por causas que escapan a nuestro control parece quitarnos toda dignidad, toda responsabilidad, todo significado. Si no elegimos libremente, ¿cómo podemos ser responsables de nuestras acciones? ¿Cómo podemos ser elogiados o condenados? ¿Cómo puede haber justicia o moralidad? Pero esta objeción surge de un malentendido fundamental sobre lo que significa ser libre. No eres libre cuando actúas sin causa, como un evento aleatorio en un universo caótico. Eres libre cuando actúas según tu propia naturaleza, cuando tus acciones fluyen de tu esencia en lugar de ser impuestas por fuerzas externas. La verdadera libertad no es la ausencia de determinación, sino la autodeterminación. Y la autodeterminación más completa ocurre cuando comprendes las causas que te determinan. Aquí está la paradoja más hermosa de todas. Al reconocer que estás completamente determinado por la cadena infinita de causas y efectos, al aceptar que no tienes libre albedrío en el sentido popular del término, alcanzas la única libertad verdadera posible. Porque ahora ya no estás esclavizado por la ilusión de que deberías ser diferente de lo que eres.
Ya no te torturas con culpa por no elegir mejor, como si hubieras podido elegir de otra manera, dadas las mismas causas. Ya no temes el castigo divino por tus fallos, como si un Dios caprichoso estuviera juzgando tus elecciones libres. En cambio, comienzas a ver tus acciones como expresiones naturales y necesarias de lo que eres, que a su vez es una expresión natural y necesaria de la cadena infinita de causas que te precedieron. No te disculpas por ser quien eres, pero tampoco te enorgulleces como si lo hubieras logrado por mérito propio. Simplemente existes, como la ola existe en el océano, como la hoja existe en el árbol, como el pensamiento existe en la mente. Y en esta aceptación radical de tu naturaleza determinada, encuentras una paz que ninguna religión basada en el libre albedrío y la responsabilidad moral puede ofrecerte. Pero déjame llevarte aún más profundo en esta verdad. Si Dios es la substancia única y tú eres un modo de esa substancia, entonces conocer tu propia naturaleza es conocer a Dios. No necesitas revelaciones externas, escrituras sagradas, intermediarios religiosos. El camino hacia Dios es el camino hacia el autoconocimiento. Cada vez que comprendes una causa que te determina, cada vez que ves con claridad por qué deseas lo que deseas, por qué piensas lo que piensas, estás viendo la naturaleza de Dios manifestándose en ti. Esta es la razón por la que las instituciones religiosas han temido siempre el pensamiento racional y la investigación filosófica. No es porque la razón conduzca al ateísmo, como afirman ingenuamente algunos, sino porque la razón conduce a una comprensión de Dios que hace innecesarios a los intermediarios. Si cada persona puede conocer a Dios directamente a través del autoconocimiento racional, ¿para qué necesita sacerdotes que interpreten la voluntad divina? Si la salvación no depende de realizar rituales correctos o creer dogmas específicos, sino de comprender tu propia naturaleza como parte de la naturaleza divina, ¿qué poder le queda a la autoridad religiosa? Por eso me persiguieron. No porque negara la existencia de Dios, yo afirmaba a Dios de la manera más radical posible, identificando a Dios con la totalidad de la naturaleza. Me persiguieron porque mi filosofía hacía innecesarias todas las estructuras de poder basadas en la mediación entre Dios y el hombre. Les quité su mercancía más valiosa, el miedo al castigo divino y la esperanza en la recompensa eterna. Les mostré a las personas que ya son parte de Dios, que ya son eternas en su esencia, que ya tienen todo lo que necesitan para alcanzar la paz y la felicidad, la capacidad de comprender. Y aquí llegamos al punto más importante de todo. ¿Por qué esta verdad te parece horripilante? No porque sea falsa, tu incomodidad no es evidencia de falsedad. Te parece horripilante porque destruye las ilusiones consoladoras que te han permitido evitar enfrentarte a la realidad de tu existencia. La idea de un Dios personal que te ama, que tiene un plan para ti, que te recompensará en el cielo, es infinitamente más reconfortante que la idea de que eres una expresión necesaria de una substancia infinita e impersonal que no piensa en ti más de lo que el océano piensa en una ola particular. Pero el consuelo no es lo mismo que la verdad. El opio alivia el dolor, pero no cura la enfermedad. Acciones pueden hacerte sentir mejor temporalmente, pero al final te mantienen esclavizado a falsedades que limitan tu comprensión y, por lo tanto, tu libertad. La verdad puede ser dura, puede ser fría, puede quitarte las muletas emocionales en las que te has apoyado toda tu vida. Pero también te permite caminar por ti mismo, ver el mundo como realmente es y encontrar una paz más profunda que cualquier consuelo basado en ilusiones. Que has vivido toda tu vida en una cueva, como en la famosa alegoría, viendo solo sombras proyectadas en la pared y creyendo que esas sombras son la realidad. Alguien viene y te dice que hay un mundo afuera, un mundo de luz y formas reales. Al principio la luz te ciega, te duele, te hace querer volver a la oscuridad familiar. Las sombras eran más cómodas, más fáciles de entender, menos exigentes. Ves que tus ojos se ajustan a la luz una vez que ves las formas reales de las que las sombras eran solo proyecciones,
nunca puedes volver a estar satisfecho con la oscuridad. Esto es lo que te estoy ofreciendo, no consuelo, sino claridad. No la promesa de un cielo futuro, sino la comprensión de tu naturaleza presente. No la esperanza de que un Dios paternal cuide de ti, sino el conocimiento de que ya eres parte de la substancia divina eterna. No la ilusión del libre albedrío, sino la libertad que viene de comprender tu determinación. No el miedo al castigo ni la búsqueda de recompensa, sino la paz que surge de alinear tus deseos con la comprensión de la necesidad natural. Ahora déjame mostrarte cómo esta comprensión transforma completamente tu manera de vivir. Entiendes que no fuiste creado para un propósito externo, sino que eres una expresión necesaria de la naturaleza infinita. Entonces dejas de malgastar tu vida tratando de cumplir expectativas ajenas. Ya no preguntas qué quiere Dios de mí, qué espera la sociedad de mí, qué debo hacer para ganar aprobación. En cambio, preguntas qué sigue necesariamente de mi naturaleza, qué es coherente con lo que soy como modo particular de la substancia infinita. La pregunta te lleva a un autoconocimiento mucho más profundo que cualquier confesión religiosa. Comienzas a observarte no con culpa o juicio moral, sino con curiosidad científica. ¿Por qué reacciono de esta manera ante esta situación? ¿Qué causas en mi historia, en mi constitución, en las circunstancias que me preceden, determinan esta reacción? No te preguntas si deberías reaccionar diferente, como si tuvieras el poder mágico de ser diferente de lo que las causas te han hecho. Preguntas cómo puedes comprender mejor las causas para dejar de ser arrastrado ciegamente por ellas. Porque aquí está la clave. Aunque estás completamente determinado, hay una diferencia enorme entre ser determinado por causas que no comprendes y ser determinado por causas que comprendes. En el primer caso, eres como un esclavo que obedece órdenes sin saber por qué. En el segundo caso, eres como un matemático que sigue una demostración viendo la necesidad de cada paso. Están determinados, pero solo el segundo es libre en el sentido de actuar según su propia naturaleza racional, en lugar de ser empujado por fuerzas incomprendidas. Esta es la única salvación que existe, la salvación a través del conocimiento. No el conocimiento de doctrinas religiosas o dogmas revelados, sino el conocimiento de las causas que te determinan, el conocimiento de tu propia naturaleza como parte de la naturaleza infinita de Dios. Y este conocimiento no te lo puede dar ningún sacerdote, ningún libro sagrado, ninguna autoridad externa. Solo tú puedes alcanzarlo mediante el esfuerzo constante de observarte, comprenderte, ver las conexiones causales que te hacen ser quien eres. Ahora puedes empezar a entender por qué llamé a esta verdad horripilante. No porque sea horrible en sí misma, sino porque es horrible para el ego que has construido sobre ilusiones. Ese ego quiere ser especial, elegido, libre, responsable de sus logros, merecedor de recompensas. Quiere creer que un Dios personal vela por él, que hay justicia cósmica, que el bien será recompensado y el mal castigado. Quiere creer que la vida tiene un significado que trasciende la mera expresión necesaria de la naturaleza infinita. Pero ese ego es una construcción. Es un conjunto de ideas que has aprendido de tu cultura, tu educación, tu religión. No es lo que verdaderamente eres. Lo que verdaderamente eres es un modo de la substancia infinita, una expresión particular de Dios en forma finita. Y esa esencia verdadera no necesita las ilusiones del ego para existir. De hecho, solo puede revelarse plenamente cuando las ilusiones del ego se disuelven. Esta disolución es lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado iluminación, aunque la mayoría de ellos no la han comprendido correctamente. Han pensado que se trata de unirse con Dios, como si hubiera alguna separación que superar. Pero la verdad es que nunca has estado separado de Dios. Siempre has sido un modo de la substancia infinita. La ilusión de separación es precisamente eso, una ilusión creada por el conocimiento inadecuado de tu propia naturaleza. Cuando esta ilusión se disuelve, cuando comprendes que eres parte de Dios, algo extraordinario sucede. Ya no te afectan las fluctuaciones de la fortuna de la misma manera. Ya no estás atado al miedo a la muerte, porque comprendes que tu esencia es eterna,
como modo de la substancia eterna. Ya no estás esclavizado por deseos insaciables de reconocimiento, poder, placer, porque comprendes que estos deseos surgen de la ilusión de separación y carencia. No es que dejes de sentir o de desear. Sigues siendo un modo finito con afecciones particulares. Pero tus deseos ya no te poseen. Los comprendes como expresiones necesarias de tu naturaleza en interacción con las circunstancias. Y esta comprensión te da una serenidad que ninguna satisfacción de deseos puede proporcionar. Porque sabes que satisfacer un deseo solo generará nuevos deseos, en una cadena infinita que nunca termina mientras busques la felicidad en objetos externos. La única felicidad duradera es la que proviene de comprender tu propia naturaleza como parte de la naturaleza infinita de Dios. Aquí es donde la mayoría de las religiones se equivocan fundamentalmente. Te prometen felicidad futura como recompensa por el comportamiento correcto presente. Te dicen que sufras ahora para disfrutar después, que niegues tus deseos naturales para ganar el favor divino, que te sometas a autoridades religiosas que supuestamente conocen el camino a la salvación. Pero todo esto se basa en la falsa premisa de que estás separado de Dios y necesitas hacer algo especial para acercarte a Él. La verdad es exactamente lo opuesto. Ya eres parte de Dios. No hay ningún camino que recorrer, ninguna distancia que superar. Solo hay una ignorancia que disipar, y esa ignorancia no se disipa mediante rituales, oraciones o actos de fe. Se disipa mediante el ejercicio riguroso de la razón, mediante el análisis claro de tu propia naturaleza y de la naturaleza de la realidad. Este es el método que te ofrezco. No es fácil, no es reconfortante, no te promete recompensas en el cielo, pero te promete algo mucho más valioso: la libertad que viene del conocimiento verdadero, la paz que surge de aceptar tu naturaleza determinada en lugar de luchar contra ella, la alegría de comprender tu lugar en el orden infinito de la existencia, la serenidad de quien ve las cosas como realmente son, no como le gustaría que fueran. Déjame ser absolutamente claro sobre algo que muchos malinterpretan. Cuando digo que eres parte de Dios, no estoy diciendo que eres divino en el sentido de que tengas poderes especiales o que seas superior a otras formas de existencia. Un grano de arena también es parte de Dios. Una bacteria también es parte de Dios. Todo lo que existe es una expresión de la substancia infinita. Lo que te hace especial como ser humano no es que seas más divino que otras cosas, sino que tienes la capacidad única de comprender tu propia naturaleza y la naturaleza de Dios mediante el uso de la razón. Esta capacidad de comprensión es tanto tu mayor don como tu mayor responsabilidad, porque mientras otros modos de la existencia simplemente son lo que son sin posibilidad de comprenderse a sí mismos, tú tienes la capacidad de alcanzar el autoconocimiento. Y con esta capacidad viene una especie de imperativo natural: el deseo de comprender. No es un mandato moral impuesto externamente, sino un impulso que fluye de tu propia naturaleza como ser racional. Por eso sufres cuando no comprendes. Por eso te atormentas con preguntas sobre el significado de tu vida, el propósito de tu existencia, la naturaleza de Dios. Estos tormentos no son castigos por algún pecado original. Son simplemente la expresión del conflicto entre tu capacidad de comprender y tu ignorancia actual. Y la única solución a este sufrimiento es aumentar tu comprensión, no mediante revelaciones místicas o fe ciega, sino mediante el análisis racional riguroso. Ahora, permíteme abordar la objeción más común a esta filosofía. Me dirás, si todo está determinado, si no hay libre albedrío, si no hay un Dios personal que juzgue nuestras acciones, ¿por qué no debería simplemente hacer lo que me plazca sin consideración por los demás? ¿Por qué debería ser moral si no hay recompensa ni castigo divino? Esta objeción revela un malentendido profundo sobre la naturaleza de la moralidad y la felicidad humana. Primero, lo que te place no está bajo tu control libre. Tus placeres y deseos están determinados por tu naturaleza y las circunstancias. Segundo, la búsqueda ciega de placeres inmediatos, sin comprensión de sus causas y consecuencias,
inevitablemente lleva al sufrimiento. Tercero, eres por naturaleza un ser social cuya felicidad está entrelazada con la de otros. Dañar a otros inevitablemente te daña a ti mismo, no porque Dios te castigará, sino porque esa es la naturaleza de la existencia social. La verdadera moralidad no se basa en el temor al castigo o la esperanza de recompensa. Se basa en la comprensión de que tu bien y el bien de otros están necesariamente conectados. Cuando comprendes que todos somos modos de la misma substancia infinita, que tu separación de otros es solo aparente, que lo que afecta a uno afecta necesariamente al todo, entonces actúas moralmente no por obligación externa, sino por comprensión de tu propia naturaleza. Este es el amor verdadero, no un sentimiento emocional que viene y va, sino una comprensión intelectual de la unidad fundamental de toda existencia. Cuando amas verdaderamente, ves en el otro no un ser separado que casualmente se cruza en tu camino, sino otra expresión de la misma substancia infinita de la que tú también eres expresión. No necesitas que te manden amar a tu prójimo. Lo haces naturalmente cuando comprendes que tu prójimo es, en esencia, parte de la misma realidad que tú. Aquí está la paradoja más profunda. Al negar el libre albedrío, al afirmar que todo está determinado, al rechazar la idea de un Dios personal que recompensa y castiga, no estoy destruyendo la base de la moralidad. Estoy estableciendo la única base sólida posible para la moralidad, el conocimiento de la naturaleza. Porque cuando comprendes verdaderamente cómo funcionan las cosas, cómo tus acciones afectan necesariamente a otros y a ti mismo, cómo el bien individual y el bien colectivo están entrelazados, entonces actúas bien no por miedo, sino por comprensión. Esta es la libertad más alta. Actuar bien no porque te lo ordenan, sino porque comprendes qué es lo que sigue necesariamente de tu naturaleza racional y social. No eres un esclavo obedeciendo mandatos divinos bajo amenaza de castigo eterno. Eres un modo de la substancia infinita, actuando según tu propia naturaleza, que incluye la razón y la comprensión de tu conexión con otros modos. Y ahora llegamos al corazón de por qué esta verdad es considerada horripilante por las instituciones religiosas. No porque conduzca a la inmoralidad como afirman, sino porque elimina completamente la necesidad de intermediarios entre el hombre y Dios. Si cada persona puede alcanzar la comprensión de su naturaleza divina mediante el ejercicio de su propia razón, ¿qué autoridad tienen los sacerdotes? Si la salvación es conocimiento y no fe en doctrinas específicas, ¿qué poder tienen las iglesias? Si Dios es la naturaleza misma y no un legislador moral separado, ¿qué validez tienen las leyes religiosas reveladas? Por eso me excomulgaron. Por eso prohibieron mis libros. Por eso distorsionaron mis ideas y me pintaron como un ateo peligroso, cuando en realidad mi filosofía está saturada de Dios de una manera mucho más profunda que cualquier teología tradicional. Porque yo afirmo que Dios es todo lo que existe, mientras ellos afirman que Dios es un ser separado de la creación. Yo digo que conocer a Dios es conocer la naturaleza, mientras ellos dicen que conocer a Dios requiere revelación sobrenatural. Yo digo que la salvación es comprensión, mientras ellos dicen que la salvación es obediencia. Mi filosofía es peligrosa para el poder, no para la moralidad. Es liberadora para las mentes, no destructiva para la sociedad. Pero las mentes liberadas no son fáciles de controlar, y eso es lo que realmente temen las autoridades que se benefician de mantener a las personas en ignorancia. Ahora déjame llevarte a la conclusión más radical de todas. Si Dios es la naturaleza y tú eres parte de esa naturaleza, entonces, cuando conoces verdaderamente tu propia naturaleza, estás conociendo a Dios desde dentro. No necesitas buscar a Dios en el cielo, en los templos, en las escrituras. Dios está en cada pensamiento que piensas, en cada deseo que sientes, en cada acción que realizas, no en el sentido de que Dios apruebe o desapruebe estas cosas, sino en el sentido de que todas estas cosas son expresiones necesarias de la naturaleza divina. Esta comprensión transforma completamente tu relación con la existencia. Ya no estás en un drama moral
donde debes elegir entre el bien y el mal para ganar el favor de un Dios vigilante. Estás en un proceso natural de comprensión donde cada aumento en tu conocimiento te acerca a la paz, la libertad y la felicidad verdaderas. No porque Dios te recompense por conocer, sino porque el conocimiento mismo es la recompensa. Porque ver claramente es más satisfactorio que ver confusamente. Comprender es más liberador que estar confundido. Actuar desde la comprensión es más efectivo que actuar desde la ignorancia. Esta es la verdad horripilante. No fuiste creado para ningún propósito especial. No hay un plan divino para tu vida. No hay recompensas celestiales esperándote. No hay un Dios personal que te ame de manera particular. Pero hay algo infinitamente más grandioso. Eres una expresión necesaria y eterna de la substancia infinita misma. Tu esencia es divina, no porque un Dios separado te haya dado un alma inmortal, sino porque tu esencia es un modo de la substancia divina eterna. Y en esta verdad, aparentemente fría e impersonal, se encuentra la semilla de la única paz verdadera. Porque cuando dejas de buscar significado fuera de ti mismo, cuando dejas de esperar que un Dios externo te salve, cuando comprendes que ya eres parte de la totalidad infinita, entonces puedes empezar a vivir verdaderamente. No en espera de una vida futura, sino plenamente en este momento. No en miedo de un juicio divino, sino en comprensión de la necesidad natural. No en búsqueda de una salvación externa, sino en desarrollo de la comprensión interna. Este es el camino que te ofrezco. No es fácil porque requiere que renuncies a todas las ilusiones reconfortantes que te han enseñado. No es popular porque amenaza el poder de aquellos que se benefician de tu ignorancia. No es emocionalmente satisfactorio al principio porque despoja a tu ego de todas sus pretensiones de importancia especial, pero es verdadero. Y la verdad, una vez vista claramente, tiene un poder que ninguna ilusión puede igualar. Puedes elegir continuar creyendo en las historias reconfortantes que te han contado, que fuiste creado con un propósito especial, que un Dios personal te ama y te cuida, que serás recompensado en el cielo si eres bueno. Estas creencias te darán consuelo, al menos temporalmente. Te harán sentir especial, importante, cuidado, pero también te mantendrán en una esclavitud sutil, la esclavitud de depender de autoridades externas para decirte cómo vivir, qué pensar, qué creer. O puedes elegir el camino de la comprensión, aceptar que eres un modo de la substancia infinita, determinado completamente por la cadena de causas que te preceden, sin ningún propósito externo impuesto. Esta verdad no te dará consuelo emocional inmediato, te quitará todas las muletas en las que te has apoyado, te forzará a enfrentar la realidad sin filtros reconfortantes, pero también te liberará completamente. Porque en la comprensión de tu verdadera naturaleza, en la aceptación de tu determinación, en el conocimiento de tu unidad con Dios, encontrarás una paz que ninguna ilusión puede proporcionar. Esta paz no depende de circunstancias externas. No requiere que te sucedan cosas buenas o que evites cosas malas. No necesita la aprobación de Dios ni la admiración de otros. Es la paz que viene de ver las cosas claramente, de comprender cómo funcionan, de aceptar la necesidad natural en lugar de luchar contra ella con deseos imposibles. Comprender no es lo mismo que creer. Creer es aceptar algo como verdadero sin comprenderlo plenamente, a menudo porque una autoridad te lo ha dicho o porque es emocionalmente reconfortante. Comprender es ver por ti mismo la necesidad lógica de algo, verlo tan claramente que ninguna duda puede subsistir. Puedes creer en Dios sin comprenderlo, y esa creencia será siempre frágil, susceptible a dudas, necesitada de constante refuerzo. Pero cuando comprendes a Dios como la substancia infinita de la cual eres un modo, esa comprensión es tan sólida como una demostración matemática. Esta es la invitación que te hago, no a creer en mi filosofía, sino a comprenderla por ti mismo mediante el ejercicio riguroso de tu razón. No a aceptar mis palabras como autoridad, sino a verificar cada afirmación
mediante tu propio análisis, no a reemplazar una fe por otra, sino a trascender la fe misma hacia el conocimiento verdadero. El camino no es corto ni fácil. Requiere que cuestiones todo lo que has aceptado sin examen. Requiere que enfrentes verdades incómodas sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la existencia. Requiere que renuncies a las ilusiones reconfortantes que te han protegido del peso de la realidad. Pero al final de ese camino, si perseveras en la búsqueda de comprensión, encontrarás algo que ninguna religión basada en fe puede ofrecerte: la certeza absoluta que viene del conocimiento verdadero, la libertad que surge de comprender tu determinación, la paz que fluye de aceptar tu naturaleza como parte de la naturaleza infinita de Dios. Ahora sabes la verdad horripilante de por qué Dios creó a los seres humanos. No los creó. No hay creación en el sentido de un acto voluntario de un Dios personal. Hay solo la expresión necesaria de la naturaleza infinita en infinitos modos finitos. Tú eres uno de esos modos. Existes por necesidad de la naturaleza divina, no por capricho divino. Y en esa necesidad, en esa inevitabilidad de tu existencia como expresión de lo infinito, reside tanto tu aparente insignificancia como tu grandeza verdadera. ¿Qué harás con esta verdad? ¿La rechazarás porque te incomoda, porque destruye las ilusiones a las que te has aferrado? ¿O la examinarás honestamente, la pondrás a prueba con tu razón y verás por ti mismo si resiste el escrutinio del pensamiento riguroso? La elección parece ser tuya, aunque ya sabemos que incluso esta elección está determinada por lo que eres, por las causas que te han formado, por tu capacidad o incapacidad actual para aceptar verdades incómodas. Pero determinada o no, la invitación permanece. Piensa, cuestiona, comprende. No aceptes nada por autoridad, ni siquiera mis palabras. Examina cada afirmación con tu propia razón. Y si encuentras que esta filosofía resiste el examen, si ves la necesidad lógica de sus conclusiones, entonces habrás dado el primer paso hacia la única libertad verdadera, la libertad que viene de comprender en lugar de simplemente creer. Deja tu reflexión en los comentarios. Comparte qué parte de esta verdad te impactó más, qué preguntas surgen en ti, qué resistencias sientes, y si esta exploración del pensamiento más radical de la historia de la filosofía te ha movido de alguna manera, suscríbete para continuar este viaje hacia la comprensión, porque el conocimiento verdadero no termina nunca, y cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas más profundas. La búsqueda de comprensión es infinita, como infinita es la naturaleza de Dios que buscamos comprender en nosotros mismos.